Bueno, nuevamente los saludamos desde Tonalá, Jalisco. Hoy estamos a 26 de noviembre del 2025, que ya corresponde, como es de noche, al 7 de Kislev del 5786 en el calendario bíblico, en el calendario hebreo. Bien, la semana pasada nos quedamos con tres conceptos que los vamos a repasar rápidamente. Y uno de ellos que es como inicia el Génesis, Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Entonces, cuando decimos et Hashamayim, dice el Zohar, que la letra G es la que es importante en este caso. Dice et Hashamayim, dice et Hashamayim, dice no lo leas et Hashamayim, sino et ata Shamayim, que quiere decir que ata Shamayim es la unión entre el mundo superior y el mundo inferior. Es lo que hace la conexión entre el mundo espiritual y en el mundo físico. ¿Sí? Decíamos rápidamente que todas las bendiciones que en ese mundo físico se reciben proviene del mundo espiritual, que es el mundo de Atzilut, donde está la Séfira Divina. Y nos dice rápidamente que la palabra atá, pues, que protege a todo aquel que lo pronuncia en la oración. Y pues todas las oraciones así empiezan prácticamente. Y bueno, atá también está dividida entre Aleph, Tav, la letra Et. Por ejemplo, aquí vemos que Et, aquí estamos, Et, es de la Aleph a la Tav, lo que quiere decir que es las 22 letras del alfabeto hebreo, que ya se dividen, ya sabemos, de acuerdo a lo que estudiamos en el curso de Sefer Yetzirah, que son las tres letras madres, que son los tres elementos, Aleph, Shin y Men, es agua, fuego y aire. Las, las siete astros o planetas, entre comillas, cercanos a la Tierra, que tienen una influencia importantísima en el diario acontecer y en el destino de la humanidad, de manera karmática, cuando nosotros no hacemos nada. Y también está en conexión con los 12 signos del zodiaco, que son las 12 constelaciones del, del Mazarot. Es decir, estamos hablando de 3 más 7 más 12 nos da 22. Entonces, decíamos que la palabra Atá es ese conector entre el mundo superior y el mundo inferior. Bueno, también hablábamos un poquito acerca de el tamaño del alma. El alma que nosotros tenemos en este mundo es el alma básica, que es el alma nefesh. Y la palabra ata nos proyecta hasta Binah, es decir, hasta el nivel de uno de los niveles más elevados del alma que nosotros podemos tener acceso con nuestro trabajo espiritual aquí en este mundo. Por tanto, es todo el árbol de la vida, y el tamaño de nuestra alma, pues en esta parte física es pequeño y tiene una trascendencia arriba, es decir, pasa por todo el astral, por todo el universo. Nuestra alma incluye todo el universo y más. Por tanto, el tamaño de nuestra alma es muy superior y está al grado de superioridad del sistema astral. Y todo esto viene de la palabra. Eso fue un resumen rapidito de lo que vimos en las últimas sección de nuestro estudio de la semana pasada. Bien, ahora, un gran cabalista, bueno, varios gran cabalistas dicen, ¿por qué este mundo no funciona como debería funcionar? Dice, este mundo no funciona porque no hay justicia.
Si nosotros vemos la definición de justicia a nivel humano, pues estamos hablando de algunos conceptos importantes, pero los sabios cabalistas nos dicen, y el Zohar nos dice, que porque no se enseñan los secretos de la Torah, es decir, justicia es tener la sabiduría, el conocimiento, que están dentro de la Torah. Entonces dice, el mundo no funciona porque no se estudia, no se enseñan y no se estudian los secretos de la Torah. Claro, aquí estamos haciendo exactamente lo contrario. Es decir, estamos estudiando y estamos mostrando y compartiendo esta sabiduría. Pero también funciona porque hay muchos que la abandonan. ¿Y por qué la abandonan? Es como en la parashá de Noaj, dice que cuando soltó dos palomas, soltó primero un cuervo y no regresó. Y luego soltó una paloma y regresó con una ramita de olivo en el pico. Allí la metáfora dice que aquellos que piensan que por una o dos clases o un estudio inicial de la Kabbalah ya conocieron el mundo, pues ya lo abandonaron. Dicen, los que abandonan el estudio son como los cuervos, ya no regresan. Pero la paloma regresa, ¿por qué? Porque le interesa mucho conocer el mundo espiritual. Así que ese concepto de que el mundo no funciona porque no hay justicia y porque no se sostiene, entonces diríamos, bueno, ¿qué es la justicia? En la óptica del Zohar nos dice que es esto justamente, que es el aprendizaje de los secretos de la Torá a través de la Kabbalah, ya que su enseñanza permite ver el mundo espiritual. Entonces dice, el mundo de arriba, por los que estudian la Kabbalah, se sostiene aquí abajo, porque dice que gracias a los que estudian y los que comparten los conceptos cabalísticos, dice, gracias a los que enseñan la Kabbalah, los ignorantes pueden llegar a ver los esplendores del mundo celeste. En el Zohar dice concretamente, los sabios de la Kabbalah hacen crecer el mundo y que se sostenga y brillarán como las estrellas. Entonces, ¿qué quiere decir ver los esplendores del mundo celeste? Porque nosotros, con nuestras limitaciones, pues lo único que podemos ver hasta ahora, con nuestros ojos, podemos ver un mar bonito, un amanecer, un anochecer hermoso, podemos ver un paisaje hermoso, una bonita cascada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es en condiciones cuando está tranquilo. Cuando no está tranquilo, no queremos ver lo que hay. O vemos lo que la lógica de nuestro sentido racional nos permite ver y pensar, pero el mundo espiritual no podemos verlo ni percibirlo. Sin embargo, gracias a las enseñanzas de la justicia, dice, esto es hacer justicia al mundo, se puede ver la otra dimensión y gracias a esto se puede ver la belleza de Dios y de sus obras. En el Tanaj, para los que no lo ubican, el Tanaj es como contiene el Humash, es decir, todos los 5 libros de Moisés, desde Bereshit hasta Devarim, también los profetas mayores, etcétera, etcétera. El Tanaj. En el profeta Malaquim, o que Malaquías, dice el profeta, Dios se define de la siguiente manera. Hay una frase sencilla que dice, yo amo a quien me ama. Entonces, yo amo a quien me ama, porque nosotros bien a bien no sabemos qué quiere decir que Dios me ame. El nivel de cercanía que se puede suponer que Dios me ame, pues entonces aquí viene la pregunta, ¿Dios no ama entonces a todo el mundo, según los profetas?
El concepto que hemos tenido hasta ahorita, pues es que Dios ama a todo mundo, ¿sí? Pero en el concepto del profeta Malaquías dice que si no conoces la Torá en su profundidad y no estudias la Kabbalah, que es lo que decodifica la Torá, que es toda la doctrina secreta, no estás en ese querer, porque cuando se estudia podemos ver el mundo celeste, y si podemos ver el mundo celeste, entonces podemos ver las obras y las maravillas de Dios. Y si te vas a, y si ves las maravillas de Dios y cómo actúa, te vas a enamorar de Él. Y luego entonces le vas a querer. Y si le vas a querer, entonces en reciprocidad, Él te quiere, Él nos quiere. Pero si no vemos cómo funciona el mundo espiritual y solo vemos cómo funciona el mundo de los efectos, o sea, lo que está en el mundo físico, en el mundo material, no solo no lo vas a querer, sino que lo vas a poner en duda. Y si lo pones en duda, es muy probable que no lo quieras. Y si no lo quieres, la palabra o la frase que dice yo amo a quien me ama, pues entonces ya sabremos cómo se aplicará esta frase. Entonces, Él va a ser el reflejo de nosotros. Si tú no lo amas, si yo no lo amo, si nosotros no lo amamos, Él no nos ama. Luego hay una distancia. Y si hay una distancia, pues ya no dependes de la intervención divina. Ahora dependemos de las leyes de la naturaleza que son implacables, es decir, el tikkun, el karma. Por eso está dicho en los salmos que dicen que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y cuando habla de temor no habla de miedo, sino del conocimiento y maravillarse de, de cómo actúa nuestro Creador, de cómo Dios se comporta con nosotros. Pero cuando nosotros somos ignorantes de ello, pues no entendemos. Incluso todo lo que nos pasa, pues queda en el terreno de la incertidumbre, de la duda, y, y nos quedamos descontrolados. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que está sucediendo en este mundo físico. Entonces, luego, todo aquel que crea que su vida depende de las leyes de naturaleza, es decir, hay personas que invocan al universo, entonces está haciendo idolatría, y está diciendo que Dios no le ame. Y todo aquel que pone su vida en manos del santo bendito es Él, de Dios, Akadosh Baruj Hu, y que busca ver cómo está construido su mundo, cómo lo construyó, cómo funciona el mundo celeste, que entiende todo lo que va a ocurrir en su vida, que todo lo que va a ocurrir en su vida es una intervención divina. Entonces, esto es un acercamiento a Kadosh Baruj Hu, de tal manera que le va a demostrar a él que le ama, y si le ama, Dios le ama. Y si Dios le ama, entonces, ¿de qué te preocupas? Pues lo vas a tener todo porque Dios es un ser dador por definición, pero para que Él pueda darnos, hace falta que nosotros podamos recibir. Es decir, que nuestro recipiente esté listo para que podamos tener la recepción, digo las bendiciones y la recepción de las bondades divinas. Entonces la condición es una, es solo que le ames. Por eso el primer precepto de la Torah dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, etcétera, etcétera. Pero no habla en necesidad de que Él tenga una necesidad de amor de nosotros, sino que lo que quiere es que lo conozcamos, porque si lo conozcamos podemos amarle. Y no le podemos amar si no estudiamos sus secretos del cielo, que mediante no se puede ser un ignorante, pues no sabe cómo amar a Dios. Y y si se define por fe, pues entonces puede tener, puede tener una fe que es inconsistente.
basado solamente en un voluntarismo, en unas ganas de quererlo, pero no por una sabiduría. Aquí claramente nos dice el Zohar, que el profeta Malaquí, que es importante conocerlo y solamente mediante el estudio profundo para que le podamos amar, porque como nuestros sentidos usuales y nuestro pensamiento racional no parece que no tiene sentido amar a alguien que ni siquiera lo vemos ni lo percibimos. ¿Por qué? Porque todo lo manejamos a través de los cinco sentidos y la lógica, pues por ahí nunca vamos a llegar a ningún lado. Pero mediante el estudio, mediante la profundización, mediante la revelación de sus secretos y de las cosas, entonces nosotros podemos percibir y ver el mundo celeste y ver las consecuencias que hay en este mundo, cómo actúa y cómo nos está viendo bien. Por eso veíamos ¿se acuerdan cuando veíamos los tres principios de la emuna, de la fe? Es que todo es para bien, todo tiene un mensaje para nosotros y siempre nos quiere decir qué es, pero nunca, por más catastrófico o trágico que nosotros pensemos que es, siempre es para bien. Pero para poder entender ese concepto, pues necesitamos profundizar más en nuestro conocimiento. Bueno, ven aquí, hay temas que aparentemente no están muy conectados. Así es el Zohar. Pero todo esto después nosotros lo vamos a tomar con sentido cuando estamos teniendo nuestra vida práctica y cuando estamos estudiando. Y dice que en este concepto pasa la parashá de Bereshit, el Zohar nos dice, todo era Tohu y Babou. Aquí es donde vamos a empezar a retomar el tema de nuestro estudio de la clase anterior. Entonces, el Bereshit, Génesis, en esta parasha nos sigue explicando que el mundo era Tohu Babou, que se traduce Tohu, Tohu se dice, según el calendario cabalístico, quiere decir que es un mundo habitado por la basura del mundo. ¿Y quién es la basura del mundo? Los demonios, es decir, espíritus y entes espirituales dañinos que en el lenguaje cabalístico se conocen como Masekim y Mecatrekim. Ángeles dañinos o acusadores, esto es la palabra Tob, un mundo habitado por demonios. Y ahora viene el otro término, Bo, Tob, Babo. Bo es la palabra que es un mundo libre de demonios. Entonces, había ambas cosas. El Tob es lo que todavía prevalece en este mundo, no al grado del antes del diluvio, pero existen. Entonces, el Tohu es como una esencia espiritual negativa, obviamente son ellos, que es como un alquitrán que se te pega, por ejemplo, en el mar, en la playa, cuando hay un barco, se le suelta el petróleo, pues se adhieren a la piel y es muy difícil quitarla, ese alquitrán. Lo mismo pasa con estas inteligencias espirituales negativas, se adhieren y se pegan al ser humano de muchísimas maneras. Estos ángeles acusadores, que son seductores, son tentadores, nos hacen caer, nos causan problemas y luego van y acusan al mundo espiritual de cómo nos portamos. Esto obviamente Dios lo tiene perfectamente previsto y es como el que llega uno todas las noches, el alma llega todas las noches a rendir cuenta sobre el día que pasó. Y siempre está el ángel acusador y el ángel defensor. Es decir, está el abogado y está el fiscal. El fiscal viene a traer todas las acusaciones que hemos hecho durante el día.
Y luego viene el ángel defensor diciéndote las virtudes o las cosas buenas que hemos desarrollado durante el día. Y en el jurado, vamos a decir, en el tribunal celeste, que está encabezado por Dios, dice, no le hago caso ni a uno ni al otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Él tiene una esperanza en nosotros en una transformación. Y cuando ve que hay posibilidades en las personas de hacer un cambio para bien, allí radica el hecho de que volvamos a tomar respiración y el alma regrese hacia nosotros durante el siguiente día. Pero también cuando ve que ya alguien ha cumplido su ciclo o definitivamente ya no ha podido hacer cambios trascendentes en su vida, es el momento de recoger esa alma y darle, vamos a decirle, mantenimiento o darle un reset. De eso vamos a hablar más adelante. Hay una premisa que dice, originalmente el Eterno, este mundo no fue diseñado para tener limitaciones y carencias, sino de tener abundancia y bendiciones. Bendiciones son hijos, familia, trabajo, salud, recursos, proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos un obstáculo o un paradigma que vencer. Ese paradigma nos ha acompañado durante generaciones y hoy es muy usual en la gran mayoría de las personas. Claro que yo espero que en ti y en mí ya esta óptica, este paradigma sea vencido, se ha cambiado. ¿Cuál es ese paradigma? Es que todos creemos que la culpa es del enemigo, es decir, lo que nos sucede es culpa del otro, ya sea que lo tengamos cercano o no tan cercano, o el que se nos cruzó en el camino. Es decir, la culpa es del humano que nos agrede. Así pensamos, ¿no es así? Pues este paradigma que hay que modificar es que dice que la culpa no es de la persona, sino la culpa es de un espíritu o espíritus que se le han adherido y habitan y que le han hecho ponerse contra ti para obstaculizar tu proyecto, tu objetivo, tus ganas de vivir, de hacer una cosa u otra, etcétera. Y todo eso es lo que crea sufrimiento. Entonces, ¿quién es el culpable? El culpable no es el humano que está frente a nosotros o que nos ha agredido o que nos ha causado problemas, sino son esos espíritus que se han adherido como alquitrán y que es difícil sacar, porque ellos se alimentan pues de una mala midot, pues un defecto de carácter. Ejemplo, alguien es muy codicioso, pues va a seguir siendo codicioso y entre más y no tiene llenadera. ¿Por qué? Porque le ha habitado un espíritu maligno, que es el ángel de la codicia y se alimenta más y más y más a eso. O el del orgullo, o el bueno, tantas cosas que tenemos. Cada uno representa esas entidades y es lo que hace que actúe una persona contra otra. Entonces, ¿cómo hacemos para desadherir esas, esas inteligencias espirituales que nos hacen la vida difícil? Nos dice el Génesis que fue necesario que el espíritu de Elohim soplara sobre este mundo. Y ya hemos dicho que Elohim tiene dos naturalezas. La naturaleza que es la materia, que es Ateba que es bueno, se traduce como la materia. Y la otra que es
El alma, Elohim es todo el universo, pero el alma del universo, que son de todos los planetas, de las estrellas, de las constelaciones, etcétera, tienen dos naturalezas, la parte física, que es la que actúa a través de radiaciones electromagnéticas sobre nuestra vida, sobre el cuerpo y sobre las circunstancias que están alrededor de. Pero cuando dice que el espíritu de Elohim soplara, es decir, se activaron las almas de las estrellas. Y esto dice, bueno, ¿y cómo se hace para que Elohim lo hizo de manera voluntariosa, de voluntad o no? Pues no, la naturaleza no hace voluntad. Entonces, ¿quién es el que mueve, el que debe mover todo esto? El Zohar nos dice que nosotros podemos hacer que Dios cabalgue las estrellas. Nos dice, es sencillo, pero sencillo además es profundo. Nosotros tenemos el teclado cósmico de las estrellas y de los planetas, así como en un teclado de la computadora en la que estás enfrente quizás. Entonces, ese es el ordenador, la gran computadora, la gran pantalla, nosotros la podemos activar a través de ese teclado cósmico. Así que al activar nosotros ese teclado cósmico es que estamos actuando con nuestra alma. Y cuando actuamos con nuestra alma, el espíritu de los planetas y las estrellas se activa. Ahora bien, si solo lo activamos nuestro cuerpo, es decir, solamente nos basamos en los cinco sentidos, en nuestra lógica, es idolatría. Entonces, activamos el cuerpo de los planetas y aumentamos la adherencia de los espíritus malignos a la materia. Y entonces no podemos activar nuestra alma. Y entonces sufrimos el karma, sufrimos el tikkun. Entonces, como no la alimentamos con la justicia, es decir, con el estudio, con la sabiduría, la tenemos que alimentar con el conocimiento de los secretos más profundos de la Torah, como nos dice Malaquías. Y eso es el alimento de nuestra alma y eso es lo que genera que el espíritu de Elohim o Elohim sople sobre este mundo, es decir, que se vayan los demonios. Dice, si tú no estudias la Kabbalah, no sabes cómo quitártelos de encima. Y es muy sencillo. Si no te los quitas de encima, empieza a sumar sufrimientos, dolor y obstáculos. Porque estas inteligencias negativas han venido a este mundo como ángeles dañinas o seres extraterrestres que no tienen cuerpo y que no viven en un mundo material y que para intervenir en el mundo material tienen que hospedarse en personas, ¿sí? Es decir, cuando una alma demoníaca quiere actuar en este mundo, incluso una alma positiva, tiene que hospedarse en una persona. Pero esa persona, ese alma que manipula a esta persona, esta alma negativa, tienen una sola misión. La única sola misión es no dejarte ver el mundo celestial, es decir, de impedirnos de estudiar esto que estamos estudiando. Y ese es su trabajo. Y como dijo un maestro, y lo hacen tan bien y de manera excelente que trabajan 24 horas utilizando todos los recursos como que distractores materiales, compromisos, etcétera, etcétera, que nos hacen que nosotros nos retiremos de este estudio. Y aquí cuando habla del teclado cósmico, ¿a qué se refiere? A ver, alguien por ahí que me ayude. Al estudio de la Kabbalah, Ese es la sabiduría. ¿Y cuál sería el teclado cósmico? La meditación, Chava. Es parte, pero los, todavía los, nos hace falta. En un teclado, ¿qué tienes? Letras, ¿no? letras, ¿Ok? números, El teclado, si tú quieres escribir una palabra en tu computadora, necesitas las letras, ¿no? Y ya escribes una palabra. O si quieres escribir algo, un pensamiento,
o un correo, vete a saber, pues necesitas el teclado. Bueno, el teclado cósmico, en esta metáfora, habla de las letras hebreas, que ya dijimos que no son simplemente letras, sino son recipientes de pensamiento divino que Dios nos dio a nosotros. Entonces, si Dios dice, pues aquí está el teclado, tú dale instrucciones al universo, bueno, ¿y qué le pongo? Pues tienes los nombres divinos. Ya hemos estudiado algunos. Aquí hay nombres divinos, aquí hay combinaciones de letras. Todo esto activa el alma de las estrellas y entonces hace que las estrellas cabalguen a nuestro favor. Porque si nosotros no hacemos nada, pues vivimos con la vida con el azar, por decir algo, o por el mundo de a ver cómo me va hoy, o bien, pues si hay un decreto, pues te vas a tener que aguantar ese decreto y lo vas a sufrir. O todo aquello que tenemos como ticún, y ya sabemos que ticún es como una deuda que tenemos que pagar en este mundo. Traemos un costal de nuestro pasado, y que tenemos que pagar, porque nada queda en este mundo sin pagar. En este y en otro mundo se vuelve a reflejar aquí. Entonces, ese ticún, si por menor que sea tuvimos un engaño, un robo, pues lo vamos a tener que pagar aquí. Si dañamos a alguien, también lo vamos a poner por... Es más, si alguien mató a alguien, él tiene que regresar y ser matado. Esas son leyes de tikkun. Entonces, hay tikkunes muy personales, hay tikkunes colectivos y hay tikkunes globales. Por tanto, la manera de poder modificar esto es a través del teclado cósmico, a través de, como bien dijeron, es a través de la meditación, pero tenemos que conocer los nombres y la naturaleza, tanto de las letras como de la combinación de las mismas, porque si Dios nos ha dicho que es un pensamiento, son recipientes de pensamiento divino, dice, pues aquí está, haz lo que tengas que hacer, pero necesitas aprender. Si no sabes, pues es como el que está en la computadora, le dan su teclado, su pantalla y, a ver, ponte a trabajar, pues no sé ni qué significa esto, como cuando empezó a salir, y este símbolo para qué es, y esto para qué es. Pues no, estamos en plena total ignorancia, pero una vez que nos familiarizamos con ello, ya podemos hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Esa es la herramienta cósmica que Dios nos está dando para herramientas para poder combatir a estos entes espirituales. Y ahorita vamos a ver más. Cuando Dios se manifiesta en este mundo, se ha manifestado con varios nombres, entre comillas, pero principalmente son tres. Uno de ellos es Shaddai. Shaddai, aquí lo estamos viendo. El otro es Sebaot y el otro es Elohim. Vamos a ver uno por uno. El primero es Shaddai. Es cuando el mundo está dominado por demonios. Entonces, él tiene que intervenir con el nombre de Shaddai, y dentro de la palabra Shaddai, que por cierto, ahorita les digo, dentro de la palabra Shaddai está dividida en dos, en Shed, que es demonio, Shin Dalet, y le entra la palabra Yud, digo la letra Yud, que es la letra divina, que es la conexión entre Keter Jochma, y entonces sale el nombre de Shaddai. Shaddai es el nombre que neutraliza a los demonios. Por eso nosotros lo tenemos en los dinteles de la puerta, que es la mezuzá. La mezuzá, allí está el nombre de Shaddai. Shaddai es el nombre más fuerte que tenemos contra los demonios. ¿Por qué? Porque es incluso el nombre que se le representó a Moshe Rabbeinu cuando le dijo, Ani Shaddai, yo soy
Shaddai. Es una naturaleza que dice, aquí tienes suficientes armas para combatir todas las energías negativas que están en Egipto, con el faraón, y que tienes que liberar ese pueblo que estaba sujeto, ¿por quién? Por la conciencia caída, por los demonios. Y es el nombre que le da a él. Entonces, tenemos ese nombre de Shaddai, de manera que cuando está controlado por demonios, Dios interviene de esa manera agregándole la ayuda. Y entonces el mundo ya está controlado por ángeles que son favorables al proyecto divino. Ahora, Shaddai, si nosotros sacamos la numerología, ese es otro estudio, pero bueno, igual aquí se los menciono entre paréntesis, es igual a Metatrón. ¿Por qué? Porque Metatrón, ¿quién es? Metatrón, él es el jefe de todos los ángeles, es decir, de todo el sistema angelical, de todo, de todos, 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 desde el mensajero más sencillo hasta los potestades, dominios, arcangélicos, etcétera, etcétera. Él es el máximo. Por tanto, si él es vamos a decirlo metafóricamente, si es el general de generales del ejército divino, entonces él puede contra los demonios, cualquier demonio. Por tanto, este nombre es importantísimo meditarlo, pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Luego viene el otro nombre de Tsebaot. Tsebaot se traduce como hueste. ¿Por qué es hueste? Porque trae una cantidad angelical. Es como las huestes, que son ejércitos. Son ejércitos, pero en este caso son ejércitos angelicales que vienen comandados por Shaddai. Y cuando hay una gran negatividad en el mundo, o en una familia, o en unas circunstancias, si nosotros sabemos manejar estos nombres y meditarlos correctamente, atraemos el nombre de Shaddai, la energía y cantidad de ángeles vienen a apoyarnos. No es simplemente meditarlo, sabemos que antemano nosotros debemos tener trabajos previos, es decir, haber trabajado nuestro recipiente. ¿Cómo? Purificando nuestro cuerpo. Por eso ayer o antier les mandé acerca de la alimentación. La alimentación es muy importante, lo vamos a ver en la parashá de Noah, porque la alimentación es importante porque no toda la podemos elevar. Y si no nos alimentamos correcto, nos baja espiritualmente, aparte de que nos enferme. Por eso es importante tener el recipiente listo para recibirlo. Si no estamos totalmente listos, pues no podemos recibir o lo recibimos parcialmente. Entonces, ese es el tercer nombre, que es Sebaot. Y luego el nombre de Elohim, que ya lo mencionamos. Elohim es la naturaleza, es decir, todo el universo físico, incluyendo la Tierra, todas las constelaciones, todas las configuraciones astrales, los astros que están más cerca de nosotros, que es desde la Luna hasta Júpiter, Saturno, y entonces esas energías son las que, si nos conectamos con su parte lógica, su parte de cinco sentidos, tienen una influencia sobre las circunstancias de la vida. Ahora dices, ¿cómo es que las circunstancias se fijan? Las circunstancias que nosotros tenemos en este mundo, tenemos que saber que no son producto del azar, ni de un posible destino. Bueno, existe el destino, claro, pero ¿quién ejecuta el destino? ¿Quién ejecuta los decretos? Es el mundo angelical. El mundo angelical, si es karmático, son las inteligencias negativas, vienen y nos sabotean y nos hacen de todo. Pero si nosotros estamos con conciencia superior, también viene el mundo angelical, pero el mundo angelical del lado del alma. Y entonces nos viene a traer bendiciones y protecciones. Mientras no tengamos esto bien entendido, no podemos sortear nuestra vida
en este mundo de manera correcta. Pero como hay tanta ignorancia, pues entonces todo mundo está sujeto a la parte de Elohim negativa, en lugar de atraer el alma de las estrellas y para beneficio de nosotros, de nuestra familia, de nuestro entorno, etcétera, etcétera, etcétera. No, imagínense, si la humanidad tuviera conocimiento de esto, debiéramos dar un salto cuántico tremendo, que estaríamos en un nivel de población tipo 2 donde no estamos peleándonos, ni acusando uno al otro, ni las envidias, ni todo eso. Bueno, eso es parte de la evolución del ser humano en este mundo. Bueno, pero por nosotros estamos aprendiendo, ¿de acuerdo? En los escritos del Arizal, que es el Ariá Kadosh, Isaac Luria nos habla, les voy a leer un pedacito. Dice, nos comenta lo siguiente, y el faraón le dijo a los egipcios, id con José. Recuerdan que José quedó como segundo del faraón a través del sueño que le interpretó, etcétera, etcétera. Toda esa historia que nosotros ya conocemos en Génesis. Y entonces le dice, bueno, aquí hay una interpretación, dice, nuestros sabios nos dicen que cuando José decretó que debían circuncidarse los egipcios, consultaron al faraón y él le respondió, deben hacer lo que les dice José. 130 años antes del nacimiento de Moisés fueron dedicados para purificar las almas de esa generación y purificaron los 130 años de separación, los cuales Adán se hizo de su esposa. ¿Recuerdan que lo vimos la vez pasada? Esos 130 años, que fueron los que crearon inteligencias negativas, es lo que causó todo esto. Entonces, durante estos 130 años de separación de Adán, concibió demonios espirituales y entidades que primero reencarnaron durante la generación del diluvio y se corrompieron de igual manera, sacando esperma en vano, y también se reencarnaron durante la generación de la servidumbre de Egipto, que son los Ererra. José sabía por medio del Espíritu Divino que eran las almas y que por eso les ordenó circuncidarse y rectificar su pecado. Comenzaron a purificarse mediante una labor forzada en Egipto. Este fue específicamente la rectificación por el pecado de, entre paréntesis, de construir la torre de Babel, que fue construida con ladrillos. Esto está escrito así literalmente en Shar Abzukim 95, que es uno de los escritos del Arizal. Un libro de escritos del Arizal son sabidurías. De él vamos a estudiar mucho en lo que es el próximo curso de la circulación de las almas. Ahora bien, Adán, vamos a hablar un poquito de la historia de Adán, pues para enfocarnos en lo que viene, de cómo vamos a trabajar este tema. En la historia de Adán, él era un ser extraordinario, tenía cualidades extrasensoriales como la telepatía, la multilocación, la clarividencia de todo, clariaudiencia, etcétera. Podía ver, dice, de un lado al otro del universo. ¿Qué significa que podía ver de un lado al otro del universo? No quiere decir que veía de dónde empezaba y dónde terminaba. Ese es nuestro concepto limitado, sino que podía ver más allá del tiempo, pasado, presente, presente, futuro, futuro, presente, etcétera, todas las combinaciones que hay. Fue creado en una dimensión que no fue física, no es física, pero también en su, como él, soledad entre comillas, también convivía con otro ser llamado la serpiente, Samermen, que es muy inteligente, pero incluso muchas veces lo incitó a que se fuera y que estuviera con él en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y claramente él le dijo, no, yo no puedo acercarme ahí porque tengo
ahora sí que es un mandato divino de no acercarme ahí donde tú vives. Dice, pero acá afuera podemos cotorrear y platicar, no hay problema. Digo, yo lo estoy diciendo en palabras coloquiales. Pero esa serpiente, ese ser llamado la serpiente, pensaba que podría tener alimento en el futuro si lo convencía de tomar un cuerpo físico. Y lo podía tomar el cuerpo físico si se acercaba al conocimiento del bien y del mal. Entonces, aquí es donde cuando nace Jabá, Eva, que luego vamos a ver qué es la costilla, nace Jabá y que entonces en la creación fue hecho Adán, vamos a decirlo, macho y hembra, por decirlo de manera coloquial, hombre y mujer, pero no la conocía a ella, estaba dentro de él. De ese es un estudio que vamos a ver dentro de poco tiempo. Y entonces Jabá, pues entonces la serpiente la ve la hermosura de Jabá y la fue tentada, fue cuando le dijo, ahí a ella le pone un sentimiento que hasta la fecha todos los tenemos todavía aquí en este mundo. El querer ser y tener más que el otro. Dice, lo que pasa es que Dios no quiere que tú tengas más, ni sepas más, o hagas más que Él. Y esa camisa, entre comillas, que Jabá no conocía, fue tentada y le dijo, es que el Creador nos dijo que nosotros no nos acercáramos a tu árbol. Y le dice inteligentemente la serpiente, ¿te lo dijo a ti? No, se lo dijo a Adán. Entonces, hay un juego ahí de razonamiento según el Zohar que hace que pues Jabá sea tentada y entonces en ese fruto que nosotros llamamos del conocimiento del bien y del mal, que no es ninguna fruta ni nada de eso, sino simplemente que tiene acceso a un conocimiento que es de conocimiento caído y hace que se aborte un proyecto, por eso se llamaba el Shabbat de la creación, y un proyecto porque de todas maneras Adán y Jabá iban a tomar cuerpo para bajar a este mundo, pero con un dominio completo de todas sus facultades. Pero como se abortó ese proyecto, hubo un sabotaje, entonces se vino a este mundo con las chispas de Adán que cayeron a este mundo, algunas en las personas que somos nosotros y otros en las clipa, que son personas perdidas, o gotas de sabiduría que están ocultas en las clipot, que las clipot son cáscaras de oscuridad. Y esa es la razón por la que se tomó el cuerpo. Y al probar ese fruto, se perdió algo muy importante. Ese, eso importante son algo que no les he puesto aquí, pero que se los digo. Al probar del fruto, perdió. Nosotros conocemos el ADN de la humanidad en este momento, está compuesto de 2 hélices. Pues entonces tenía 12 hélices. Por tanto, su ADN bajó de nivel a 2 hélices, quedándose mutilado, amputado, en una minusvalía mental, perdiendo toda esa gran capacidad que se tenía, que ya no podía ver de un lado al otro del universo. Y es la misma minusvalía que nosotros hoy sufrimos porque tenemos todas esas cualidades dormidas y atrofiadas. Entonces le entró la limitación y miedo a este mundo y estas bajas emociones que nos desgastan y esa misma energía que a su descendencia alimenta, como es el enojo, el estrés, las preocupaciones, celos infundados, eras, etcétera. Y desde luego un manejo también inadecuado, impuro, de la fuerza procreadora que es la energía sexual. Entonces, estos entes espirituales leen nuestra mente, conocen la energía electromagnética que se emana del universo y que recibe nuestra mente-cuerpo
y tienen la capacidad de manipularlos e inducen a la querella, a los conflictos, a las limitaciones y sumiendo a la humanidad en un caos y en un sufrimiento. La cuestión es aquí, ¿y esto hasta cuándo? Hoy lo estamos viviendo. Pues el santo bendito es él, Kudushá Berihu, en arameo, nos envió un manual para poder quitarnos de encima y desadherir esas energías. Y ese manual es la Torá. Pero como no es entendible, originalmente nos los había dado velada, pero con el problema del becerro de oro quedó velada. Antes estaba desvelada y ahora quedó velada, perdón. Y bueno, para poder desvelar o para descodificar, nos dio la Kabbalah. Por eso Moshe Kabil Torah quiere decir que Moisés recibió la sabiduría para descubrir la Torah, aunque ella la sabía, pero la Kabbalah se le dio esa instrucción para decodificarla y entenderla. Y con eso se neutraliza el efecto becerro de oro para desactivar esos intrusos y recuperar las cualidades perdidas o por lo menos iniciar su recuperación. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde están esas cualidades perdidas? ¿Dónde está esa ADN de 12 hélices? En un momento histórico se pudo recuperar parcialmente mediante la existencia de los dos templos, el primer templo, el de Salomón y el templo de Ezra. Cuando estaban los templos, y no estamos hablando de la parte piedras física, sino la esencia espiritual que radicaba en esos templos, nos dicen el Talmud que en ese momento no había querellas, no había divorcios, no había demandas, no había asesinatos, robos, guerras, carencias, conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Era un mundo de milagros y así, pues así lo describe el Talmud. Luego sabemos que esos dos templos fueron destruidos por distintas causas, pero básicamente por que Israel se dejó asimilar por estas inteligencias negativas y los templos fueron destruidos. Y el tema del tercer templo será reconstruido, pero de una manera diferente, y de eso no es tema de ahorita. Pero bueno, ahorita vamos a ver por qué, si se perdió, ¿dónde están esas cualidades? Porque si se pierde algo, en algún lugar, entre comillas, debe de estar. ¿Dónde están esas 10 hélices faltantes? ¿Se puede recuperar? Nos dice que está en la matriz divina. ¿Alguien recuerda cuando vimos la definición de la matriz divina en la primera clase de Kabbalah, en el curso básico? A ver, échenme la mano. ¿Recuerda? De recordar las 22 letras del alefato. Bueno, tú dices que está en todas las constelaciones y en el universo. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Bueno, voy a hacer un recordatorio. En los laboratorios de física cuántica han estado estudiando la materia, las partículas atómicas, subatómicas, pero entonces quisieron buscar dónde estaba la materia. Cuando empezaron a utilizar microscopios potentes y una serie de estudios,
y análisis en laboratorios cuánticos, se dieron cuenta que la materia no existe. ¿Por qué? Porque nosotros, así como la tocamos, para nuestros cinco sentidos es una ilusión. Porque ya el hecho que hayan metido a estudiar dónde se encontraba la materia, vieron que no estaba, no existía. Sí había partículas atómicas, subatómicas, pero eran inestables, no estaban en ningún solo sitio, están en continuo movimiento. Y algunos de ellos, como la partícula más reciente, que es el bosón de Higgs, que se encontró en el CERN, en Europa, en ese acelerador de partículas, aún así no está. Entonces, ¿cuál fue la explicación que dieron los científicos cuánticos? Es que, ¿dónde está la materia? ¿Dónde está? Dicen. Lo único que hay aparentemente son espacios vacíos, huecos. Y por otro lado es una paradoja porque dice que todos los espacios están habitados. Entonces, ¿dónde quedó? Quedó en la matriz divina. Así lo llaman. Como no tuvieron otra manera de explicarlo, pues dijeron que estaba en la materia divina. Por ahí, si quieren, les mando un ensayo en el que los físicos hablan mucho de esto, pero la Kabbalah y el Zohar, esto prácticamente ya es conocido desde mucho antes que la física cuántica, ¿sí? Entonces, en la matriz divina son campos energéticos donde existe todo, todo, pero no es perceptible con nuestros cinco sentidos, ni con nuestra lógica humana. Entonces tenemos que acudir a esa matriz, así como dicen que existen libros donde se registra toda nuestra existencia de esta vida y todas las que hemos estado, que le llaman registros akáshicos. Podemos decir que son libros o son espacios donde está la información. Entonces nos dicen los grandes cabalistas que podemos conectarnos con esas 10 hélices que están perdidas en ese vacío, entre comillas, que está entre los átomos y materias atómicas y subatómicas. Entonces hay un nombre de Dios que recoge esa energía y conecta con ella, y que es un nombre de 12 letras. Y fíjense qué curioso, las 12 letras que la energía puede llegar a este mundo y que fue dada a Moisés. Aquí entre paréntesis les comento que por ahí mi hermano me regaló un libro acerca de cómo coincide los compuestos químicos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etcétera, con el nombre de Dios de Yud-Keh-Vah-Keh. Es un estudio que lo leí con mucho cuidado y la verdad, pues le falta muchísimo. Sin embargo, pues aquí el Zohar nos viene a dar mucha información. En esa matriz divina está compuesto básicamente de tres nombres. Y pues no sé, la terminamos. Nos vamos a tardar otros 20 minutos más. ¿No tienen inconveniente? Adelante. Sí, Chava, terminamos, por favor. Ok, entonces la matriz divina, que es más allá del universo y de todo lo que nosotros pensamos, son dimensiones que están más allá de la materia física. Y tenemos que jalar la esencia. Esta esencia se compone de tres nombres de Dios, nombres entre comillas siempre digo, que es Ehyeh, Adonai y Yud-Keh-Vah-Keh. Ehyeh, ¿qué es? Es el nombre de Dios que está en Atzilut, en el árbol de la vida. Adonai, ¿qué es? Es el nombre de Dios que corresponde a este mundo físico. ¿Y Yud-Keh-Vah-Keh qué es? Yud-Keh-Vah-Keh es todo, bueno, uno de los nombres de Dios más elevados de él, pero
incluye también todo el árbol de la vida, es decir, desde Keter a Malhut. Por tanto, Yud Ke Vav Ke es como el conductor. ¿Y qué hacemos? Lo escribimos a la vertical y decimos Ej, Yeh, que es este, y luego Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, y Yud Ke Vav Ke, que es Yud He Vav He. Yud He Vav He, que algunos los conocen como pues una traducción totalmente equivocada, que no tiene traducción, pues, pero unos dicen llave, otros Jehová, etcétera. No tiene traducción, son códigos. Por tanto, Dios no tiene nombre, tiene aspectos que nosotros tenemos que considerar. Entonces aquí estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son las 12 letras o las 12 inteligencias divinas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, la esencia emana de Egie, que es el mundo de Atzilut, de la parte alta divina. El que recibe este mundo es Adonai. Aquí es el receptor. ¿Sí? Por eso decimos que este mundo es femenino y este es masculino. Y Yud-Heh-Vaqueh sería como el canal, la tubería, con la cual fluye toda la energía para que llegue a este mundo. Entonces, se organiza a la vertical, pero a la hora que se visualiza a la horizontal. Entonces aquí tenemos Yud Aleph Abel, que está Yud Aleph Abel, He Dalet He, He Dalet He, He Bab Nun, He, a ver, Yud Aleph Abel, He Aleph Nun, Bab Nun Yud, perdón, ¿sí? Y He Yud He. Es decir, así es como se visualiza este nombre de 12 letras, que es para captar y empezar a conectarse con el ADN espiritual perdido. De esa manera, cuando nosotros lo vamos a meditar, pues nos vamos a conectar con esa área. Pero para ello necesitamos la Merkabah. La Merkabah, recuérdenme qué es. Es el vehículo por donde va a transitar todas las letras de Dios. La Merkabah es el vehículo efectivamente que transporta de un lado a otro, de un destino, de una salida a un destino. Y entonces se llama la Merkabah Techtona en el libro de... Ay, Dios mío, permíteme. En el libro de Ezequiel ahí habla mucho de esta, de los Merkabahs. Y en otros. Entonces, la Merkabah Techtona quiere decir el carro de abajo. Está con las letras meditadas G, Pet, Bab. Y la Merkabah Elioná, que es el carro de arriba, es que te lleva desde abajo hasta arriba. Y es Kuf Resh Ain. Y para catapultarnos a nuestro origen, que nuestro origen no es este mundo, sino nuestra alma está en Binah, en Atzilut. Entonces, Bab, Hey, Bab. Y este es el nombre de Dios, el número uno de los 72 nombres de Dios, que habla de la purificación y de la limpieza espiritual y que habla de poner en blanco la pizarra, borrón y cuenta nueva. Es decir, nuestro tikkun, nuestro karma se va eliminando, pero bueno, hay ciertas condiciones que tenemos que cumplir para poder meditar y tener provecho de este nombre de Dios. Y finalmente, meditamos Krasatán. ¿Por qué? Porque en el Gran Edén
vemos a la serpiente y le impactamos con Krasatán, que es esta. Tra, la impactamos para que vemos cómo se diluye. Y aquí está, es el segundo renglón de la oración de la nave Joa. Entonces, aquí tenemos ya una metodología de cómo hacemos el trabajo para poder hacer la meditación de de este, de este sistema y lo vamos a ver enseguida. Por eso les dije que nos íbamos a tardar un poco más. Así que de aquí detengo la exposición y quiero ver si hay alguna duda al respecto antes de entrar a la meditación.